Creemos que es un libro muy especial porque es un libro hecho entre muchísima gente. Son 55 autoras, 53 entradas y 3 editores que también en algunos casos pues hemos escrito entrada, con lo cual bueno, pues es un libro hecho en común que además tiene un sentido un poco como de herramienta didáctica y también de herramienta para el cambio sobre cómo pensamos la cultura, sobre cómo nos relacionamos con la cultura, especialmente a través del lenguaje, que es un poco las palabras, los barbarismos, las esdrújulas, sería un poco el gran tema de este trabajo. Yo quería empezar diciendo que hay 2 personas que son especialmente culpables de que este libro pues, pueda estar hoy aquí. El primero es José Luis Ponce, que es el editor de Bellaterra. No ha podido venir porque vive en Barcelona, pero bueno, cualquiera que conozca a José Luis sabe que es una persona muy especial, que apoya con verdadero ánimo, con verdadera pasión, los proyectos que tienen que ver con, bueno, muchos proyectos muy distintos, pero con especial énfasis, y creo que esto es muy reseñable, los proyectos que tienen que ver con el feminismo, con el género, con la sexualidad, con las cuestiones trans y con la teoría queer, ¿no? Este entusiasmo creo que en su caso también es una implicación política, un posicionamiento muy claro a través de una editorial, y ya sabemos que hoy en día las editoriales no son precisamente fuentes de ganar mucho dinero, sino todo lo contrario, ¿no? Es una persona generosísima. Por ejemplo, ha tenido el detalle de que las 55 autoras podamos tener un ejemplar que para él, pues evidentemente supone un esfuerzo, ¿no? Y la segunda persona que ha tirado muchísimo para que este libro suceda, pues está aquí a mi derecha, es Lucas Platero. La verdad es que, bueno, en el plano de la edición, Esther y yo hemos trabajado un montón, pero hay que reconocer, y creo que este es el momento, que un poco el motor de que este libro esté aquí es Lucas. Tuvo la idea y durante todo este proceso, que ha sido un trabajo bastante difícil porque ha sido más de un año editando entradas de personas distintas. Luego Esther ya va a explicar más pormenorizadamente el trabajo de edición, pero claro, 55 autoras con sus distintos estilos, sus distintas procedencias, sus distintas escuelas, sus distintos caracteres, que llegan unas entradas, que otras no, que unas están de una forma. Es decir, ha sido un trabajo pues laborioso, que ha dedicado bastante esfuerzo de organización y de coordinación y bastante entusiasmo, y ha sido pues Lucas la persona que un poco ha llevado la batuta, la energía en todos los sentidos. Ahora pues si alguno estáis en Facebook o en Twitter, pues veréis que es él el que está constantemente haciendo la difusión, o sea que tiene muchísimo entusiasmo por este proyecto, y yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? 53 palabras que por distintos motivos pues proponían una serie de problemáticas en relación con los barbarismos, es decir, con palabras que provienen de otros idiomas, sobre todo del inglés, y también con algunas otras conceptos que, si bien sí que se utilizan en castellano o se han traducido bien al castellano, pues sí que eran nudos de significación importantes en un plano de activismo, en un plano artístico, o también pues en discusiones académicas, sesudas. De ahí pues el título Barbarismos queer y otras esdrújulas. Pero sí que quería subrayar la importancia de por qué los barbarismos hoy, por qué estas esdrújulas, estos palabras hoy, y un poco cuál ha sido la línea teórica que nosotras pues hemos seguido a la hora de entender estos viajes, estos cruces, estos movimientos entre palabras. Y un poco el modelo ha sido el clásico libro de Raymond Williams, Keywords, A Vocabulary for Culture and Society, que este estudioso
publicó en 1976, ¿no? Y él hablaba en la introducción de este libro, que es un clásico en los estudios culturales, que frente a una idea más normativa del lenguaje, que es un poco la que nos han transmitido las academias de la lengua, frente a un significado estable de las palabras, el significado de las palabras, según él las estudiaba en la cultura y en la sociedad, suele ser precario, suele estar posicionado y además se negocia entre los distintos hablantes. Es decir, está cambiando todo el rato. El lenguaje está en constante movimiento, ¿no? Hay algunas palabras, además, que él identificó, y aquí es donde para nosotras ha sido pues, una idea importante, ¿no? Algunas palabras que él identificó especialmente oportunas para estas negociaciones, que él hablaba de palabras críticas, palabras que, como decía un poco al inicio, por distintos motivos tienen nudos de significación que en momentos están generando discusiones, están representando una serie de cosas que van más allá de esos significados estables. Es que las palabras no solo describen una realidad, sino que también la están produciendo, la están construyendo, ¿no? Están interaccionando de una forma no neutral. Ahí el feminismo, desde luego, ha sido clave, ¿no? A la hora de hacernos pensar cómo hablamos, cómo nuestra manera de hablar es una manera casi siempre patriarcal, donde hay un sujeto neutral que es el sujeto varón, ¿no? Pero, sin embargo, pues toda esta tradición con la que desde luego entronca el feminismo, ¿no? Pues piensa que los hablantes, las personas que escriben, las personas que utilizan, que somos todas, el lenguaje a diario, tienen agencia para decidir cómo están utilizando las palabras y cómo incluso las van cambiando, ¿no? Desde cómo hablamos a nuestros seres queridos hasta cómo nos relacionamos en otro tipo de ambientes, más a lo mejor serios, cuando escribimos, cuando damos clases, cuando hacemos activismo, ¿no? En este sentido también se va a explicar, y es una palabra central en nuestro libro, la palabra queer es también pues un clásico a la hora de entender cómo hace años ya hubo unos colectivos de activistas que se reapropiaron del insulto queer y empezaron a utilizarlo de otra manera, ¿no? Esta idea agenciada del lenguaje a través de la reapropiación y de la resignificación. Bueno, gracias a todas vosotras por estar aquí, ¿no? Por estar aquí pues en una mañana como esta para compartir este momento, que es un momento importante y emocionante para no solo para nosotras tres, sino en general para todas las autoras que se embarcaron generosísimamente en este proyecto y en este proceso hace ya pues cerca de 2 años, si no me equivoco. No, 2, María, 2. El tiempo pasa. ¿Qué pasa? Bueno, dejadme. No discutáis en público, por favor. Bueno, en segundo lugar, también quería dar las gracias a mis compañeras pues por todo el trabajo, ¿no? Por todo el trabajo que ha sido un largo trabajo de 2 años, un largo trabajo de 2 años de edición y de muchas otras cosas que conlleva por detrás todo eso. En ese proceso también hemos querido, no en cierta forma, sino de una forma, creemos, que contundente, hacer una apuesta por romper con la normatividad de que el español es el que se habla aquí y solo el que se habla digamos en el territorio del Estado español. En ese sentido hay diversas entradas que fluctúan, que transitan por las orillas del Atlántico y que
bueno, pues esos viajes desde América Latina, o esto que llamamos América Latina, hacia acá y viceversa, también hemos querido reflejarlos, ¿no? Creemos que es importante tener en cuenta precisamente eso, que el español o el castellano en este caso no es solo el que se habla en el territorio peninsular o en lo que se concibe como Estado español, sino también en otras latitudes. Obviamente no queríamos ni centrarlo ni centralizarlo en el castellano que se habla aquí, pero también queríamos que hubiese, digamos, aportes de los viajes lingüísticos y culturales, obviamente, de estos barbarismos en otros idiomas del Estado, ¿no? Y en algunas de las entradas eso también está reflejado, ¿no? Desde que pensé y soñé en hacer este libro que se llama Barbarismos Queer, incluso antes de existir, hasta el día de hoy han pasado muchas cosas y la verdad es que es una pasada el poder soñar con algo y poder hacerlo, y con algo tan grande y tan loco como esa especie como diccionario de palabras imposibles, de palabras que podríamos llamar hablar en cretino, hablar en posmoderno, hablar en idiota, hablar en moderna, no lo sé. Pero os agradezco mucho que vengáis en este día de calor, agradezco mucho a todas las personas que nos han acompañado en este proceso, a la gente que arriesga dinero y tiempo y energía y todas esas cosas de las que tenemos tan pocas por hacer posible y materializar en un objeto como este proyecto que ha sido tan compartido y tan colectivo de tantas personas. No sé si os habéis fijado en la portada, a mí me gustan las cosas interesantes, raras, bonitas y bueno, lo que yo pienso que es bonito, ¿no? Y quiero agradecer a la señora Milton, que es la artista que nos ha hecho la portada, a Isa Vázquez por todas las ilustraciones que tiene dentro y por supuesto a todas las personas que han hecho posible el libro y a José Luis Ponce. El libro se llama Barbarismos Queer y otras esdrújulas, que es como chulo y a veces un poco críptico, ¿no? Yo a veces pienso, claro, pensamos en este título tan fantástico y a saber quién lo entiende, ¿no? Pero bueno, barbarismos porque hace alusión a todas esas personas que utilizamos palabras que van y vienen, cuyos significados fluctúan, que no son fijos y que muchos de ellos son anglicismos, pero no solamente anglicismos, y que si siguiésemos a la Real Academia de la Lengua, que está diciendo, como dijo el año pasado, que lengua madre solo hay una, y que deberíamos evitar utilizar anglicismos y que utilizásemos palabras traducidas, y bueno, claro, después del éxito del balompié y de otros términos que no funcionan y que a mí me puede parecer mal decir mainstream o decir queer, me puede parecer fatal decir feedback, pero son palabras que utilizamos en la vida cotidiana, que podríamos decir retroalimentación o lo más común o la corriente principal, pero no lo hacemos, con lo cual no se trata tanto de que estemos de alguna manera generando una idea normativa de lo que se tiene que decir o lo que no se tiene que decir, sino comprender que las personas utilizamos palabras. Me guste a mí, o le guste a la RAE, o le guste a quien no le guste, pero la gente utilizamos palabras cuyo significado se moldea, cambia y lo hacemos propio en la medida que vamos cambiando, girando, torciendo, haciendo viajes de ida y vuelta con la grafía, con cómo se escribe, con cómo se dice, con lo que significa. Es decir, que nos situamos en la idea de que las personas producimos el conocimiento, no que nadie nos tiene que autorizar que una palabra está bien dicha o está mal dicha, sino el hecho de que todas las personas que estamos aquí utilizamos palabras para pensar, para hablar, para comunicarnos, para enamorarnos, para discutir, para hacer arte, para hacer activismo, para hacer, poder enseñar, tener relaciones con nuestros estudiantes y compartir ese conocimiento que vamos construyendo. Pues en ese sentido, barbarismos alude a hablar bien y hablar mal. Nos gusta mucho el trabajo de Valeria Flores, que ya habla de esta idea de escribir y hablar bien, de escribir y hablar mal, y quién tiene derecho a decir lo que está bien escrito y lo que tiene mal escrito. Y ella nos invita un poco a la poesía de lo indescifrable, a la poesía de lo complejo, y al mismo tiempo nos enfrentamos a muchos contextos donde necesitamos que las cosas se entiendan, ¿no? Porque queremos comunicar algo complejo, porque queremos comunicar algo que es íntimo, que es doloroso, que
que es abstracto, que a veces no se puede coger. Y en ese sentido pues queremos devolver la posibilidad de abrir un debate donde los términos que proponemos son descriptivos, no son prescriptivos, tratan de describir un fenómeno que igual cambiará a lo del tiempo, desaparecerá, será frugal o permanecerá y será muy importante para nosotros, pero en cualquier caso nuestra tarea es contribuir al debate trayendo en unas poquitas páginas, que veréis que las entradas tienen pues entre 4 y 8 folios más o menos, pretenden abrir un debate donde si tú te encuentras con una palabra que de pronto te rechina porque no la entiendes o te gustaría comprenderla más, te abre una puerta a conocer autoras, a conocer autores, a conocer debates con los cuales puedes estar profundamente en desacuerdo, profundamente fascinada, puedes estar absolutamente en un espacio de no tengo ni idea, pero en cualquier caso te orienta, te guía y te abre un montón de puertas. No pretendes cerrar, ni acabar, ni concluir, ni imponer, sino abrir y poner en relación a un montón de personas que pueden estar interesadas en estos términos. Porque la cultura es maleable, la hacen las personas, el clima, las relaciones, la comida, la música, el arte. Y no siempre hay equivalencia, ¿no? Los idiomas no son equivalentes entre unos y otros porque precisamente están enraizados en la noción de cultura. Para cerrar y darle ya protagonismo a las otras autoras que están aquí en el público para que hablen de sus términos, me gustaría decir que estamos hablando de procesos de reapropiación, de creación de conocimiento, de viajes de ida y vuelta, de grafías imperfectas, de faltas de ortografía, si queréis, de cosas mal pronunciadas, de cosas bien pronunciadas, de la necesidad de ser protagonistas de esa producción de conocimiento y cómo esto tiene que ser necesariamente un debate que el desacuerdo, lo raro, lo imperfecto, lo supuestamente erróneo tiene que tener un lugar central para poder entendernos y discutir desde la necesidad de escuchar a las otras personas, porque de hecho somos las otras personas. Casualidad y por intereses comunes había mucha gente que había participado en el libro y yo decía, mira, esto es empoderamiento, porque aquí está, ¿no? Y iba presentando a la gente, porque claro, estamos tan metidos en el libro que aparte de que son tus amigas, tus colegas, ¿no? Y gente con la que has trabajado, pues mira, ¿no? Entonces estoy viendo a TERF, estoy viendo a heterofuturibilidad, estoy viendo pinkwashing, oso, estoy viendo mucha gente que ha escrito esos términos y me gustaría que dijerais algo de la locura esta en la que os habéis embarcado, si os apetece. Y tenemos aquí un micro. Yo tengo que confesar que TERF es un término sobrevenido. Quiero decir, cuando me comentaron la posibilidad de escribir sobre TERF, yo no conocía el término. Así que bueno, me doy por rebautizada. Pero lo que sí, una vez que me comentó Lucas, que fue quien me coordinó, cuál era qué estaba pasando con ese término, entonces sí entendí por qué se pensaba en mí para eso. Y es porque yo escribí mi tesis, que luego fue el libro en La construcción sexual de la realidad, que se publicó en los 90, sobre la deriva del feminismo radical, denominado feminismo cultural, que es una forma de entender el feminismo que resaltaba sobre todo que el mundo tenía que ser femenino, en femenino o no podía ser. Y era además un mundo de mujeres unificado, todas debíamos ser de la misma manera y además en femenino. Todo lo que no coincidiera con eso tenía que ser erradicado y demonizado. Entonces, parte de mi intención cuando escribí ese trabajo, esa tesis de crítica cultural a ese fenómeno, precisamente iba para reivindicar, bueno, como mínimo, la diversidad del sujeto mujer, que precisamente yo creo que pillé cuando estuve haciendo esa investigación sobre los años, ese debate sobre sexualidad y pornografía en Estados Unidos en los años 80, precisamente yo creo que ya estaba pasando la muerte, digamos, del sujeto único, y en este caso del sujeto único feminista, el hecho de las mujeres todas iguales entre nosotras y todas feministas de la misma manera. Pero lo que trataba también de explicar era que eso tuvo un sentido histórico también, pues que cuando comenzó el feminismo, sobre todo
finales de los 60 y principios de los 70, sí que tuvo que presentarse como un sujeto unificado, por lo menos, un sujeto que era muy atacado, muy incomprendido y un sujeto novedoso. Y hubo una necesidad de ser unas, o una sobre todo. Y así el feminismo avanzó y se creó una identidad, la identidad feminista, importantísimo, y hubo una revolución del siglo XX. Pero según fue avanzando, lo que precisamente las mujeres no pudieron aguantar, que se las ninguneara a muchas de ellas, precisamente en aras de esa unificación forzada. Y eso fue también el principio de mi intento en ese debate crítico que emprendí en la tesis. Colectivos que se estaban ya demonizando en aquel momento eran los que se identificaban o pretendían debatir, cualquiera que fuera, posiciones de butch femme, posiciones de sadomaso, por supuesto mujeres promiscuas, mujeres que no cumplían tampoco el rol heterosexual normativo que también se trataba de perpetuar de alguna manera desde el feminismo, ¿no? Y entonces pues y luego fueron apareciendo ya a finales de los 70, había voces del feminismo negro y el feminismo lesbiano que precisamente yo creo que fueron los antecedentes en el feminismo de la política y de los temas queer, que luego tradujo en esos términos a principios de los 90 ya Judith Butler and Company, ¿no? Muchísimas gracias a María, Lucas y a Esther por esta labor tan estupenda, por una paciencia que han tenido tremenda, porque es muy difícil escribir estas entradas, porque hay que hacer una labor de condensación de contenidos, de historia intelectual enorme, y han tenido mucha paciencia con las pesadas que hemos tardado un montón en escribir la historia. Nuestra entrada. Yo no voy a hablar mucho, simplemente el que quiera hablar conmigo sobre qué es pinkwashing, es el lavado de cara rosa, que en España se nos da muy bien, pero que se origina, históricamente se ha creado este término a partir de las políticas del Estado de Israel, donde se intenta lavar la cara del Estado de Israel y su racismo hacia la ocupación y su ocupación del territorio palestino. Precisamente me estaba recordando mi pareja hoy que un ejemplo estupendo también del pinkwashing que ya pasa hacia lo que es la marca España o el branding español, en el que se nos ha intentado cooptar a todos los gays, lesbianas, asexuales, etc. No sé si habéis ido a Callao, en Rodilla hay un gran corazón con la bandera arcoiris que dice diversity is delicious. La diversidad es deliciosa, donde ya se está utilizando. Este es un pequeño ejemplo de pinkwashing que ya va en dirección a vender para el capital lo que es la identidad LGTB. Y eso pasa a otro de los términos, que es homonormatividad, que no sé si está aquí homonormatividad. Bueno, ¿quién tenemos aquí? Prison Complex. No quiero hablar. ¿Quién es el siguiente? Toma, te lo paso. Bueno, gracias. Yo soy Cam. Y bueno, la verdad es que os tengo que agradecer mucho a todas de la decisión de este proyecto, que además a mí me parece una de las cosas realmente necesarias, que es cartografiar y poner en orden cosas que realmente están muy dispersas y que necesitamos libros en los que hay un rigor realmente enciclopédico como el que habéis tenido. Y yo me he sentido, he visto muy reflejado desde el otro lado todas las palabras de Esther, porque realmente yo de los encargos que he recibido en he tenido la sensación de que al otro lado de repente había una fuerza que te obligaba a ser más riguroso, a profundizar, a entrar en determinados sitios, y realmente yo creo que mi entrada, ahora mismo estoy contento de cómo ha salido, pero ha sido gracias a la manera muy benéfica y positiva de presionar y de hacer las cosas que estuvieran realmente bien. Y también me disculpo por la informalidad. Yo al principio creía que no iba a estar a la altura de un proyecto así, porque me pilló con una aglomeración de trabajo y todo eso. Finalmente ha sido posible porque habéis tenido mucha paciencia. Y bueno, yo no quiero hablar mucho, porque imagino que aquí sois muchas que tenéis que hablar. El CAM a mí me parece un término fascinante porque coincide con una de las cosas que más me preocupan, que son siempre los conflictos entre lo que se considera alta cultura o cultura de prestigio y cultura popular. El CAM es una estrategia de activismo y de infiltración a través de la cultura popular. Es un momento en que una cultura armonizada de repente
se apropia de iconos de la cultura dominante y los hace suyos. A su vez, o sea, es el Can, para que resumirlo con una imagen, pues es el gusto que puede sentir la cultura gay por iconos como las divas de los melodramas de Hollywood, por figuras como Sara Montiel, por el imaginario de la Semana Santa sevillana, pongamos, ¿no? De repente, cuando no hay una cultura homosexual visible, la cultura homosexual armonizada empieza a apropiarse de otras cosas y las hace suyas. Al mismo tiempo, eso provoca un cisma dentro del propio movimiento entre quienes consideran que lo que hace eso es perpetuar una serie de arquetipos que justamente los ha construido la cultura dominante, y eso puede ser hasta cierto punto negativo. O sea, que es un término que genera debate en cada uno de sus estratos. Y luego hay otra cosa que es realmente muy interesante, y es justamente donde el equipo de Barbarismos Queer más puso el acento, que es un término, bueno, anglosajón, aunque en realidad etimológicamente procede de Francia, pero que era muy importante seguir la historia del término en el contexto de América Latina y España, ¿no? El recorrido que tiene, porque además adquiere otras inflexiones y adquiere interpretaciones peculiares y muy parciales, y eso es muy interesante. Bueno, entre otras cosas, CAP en España en algunos momentos se utilizó casi como sinónimo de anticuado, de relamido, con ese componente de algo antiguo, que es como de coger el término y coger solo uno de sus lados o partes. Realmente, bueno, o sea, gracias a todas vosotras por haber tenido esa idea, por haber tenido esa paciencia, y gracias a todas las que habéis colaborado también, porque ahora, vamos, el placer será mío descubrir lo que hay antes y después del término que cada uno hemos hecho. Porque soy verba, queer y heterofuturibilidad, vaya nombrecito. En primer lugar quería felicitar a las tres editoras, admirar su enorme trabajo, y bueno, cuando me propusieron un libro como Barbarismos Queer me puso muy contento porque pensé que iba sobre barbas. Luego me explicaron que no, y me quedé un poco triste. Y luego vi la portada y vi otra vez que sí, que iban de barbas. Fenomenal. Y bueno, no voy a entrar en los tres términos porque podríamos estar 3 semanas más o menos, pero sí valorar que se hayan acordado de Bear Black en una época donde el SIDA sigue haciendo estragos, donde las políticas públicas españolas son un desastre en la prevención del VIH, y bueno, poner otra vez sobre la mesa la problemática del SIDA me parece fundamental. Así que nada más, muchísimas gracias y enhorabuena a los tres. Hola, soy Gloria Portún y yo soy dos términos. El neoliberal vientre de alquiler y el enervante mansplaining. Y nada, pues enhorabuena por un volumen maravilloso, y yo digo por el primer volumen, ¿no?, de Barbarismos Queer, porque creo que quedan todavía muchísimos términos, o sea que Barbarismos Queer, primera parte. Y nada, ha sido un placer trabajar con y para vosotras, y sobre mis términos, pues la verdad es que hay tanto que decir que al final se me quedaron un montón de notas también, en fin, que espero que lo disfrutéis y que estoy deseando leer el resto de entradas. Bueno, pues yo tengo que decir que cuando me dijisteis el término, yo dije, perdona, ¿qué me quieres decir esto? O sea, porque era como algo que en principio yo no me identificaba, pero luego con el tiempo me he dado cuenta que todo el mundo me ha sido oso, y que es como el prototipo al final que me ponía, y luego que los bares a los que iba pues eran los de los osos, ¿no? O sea, que también había como una batalla, y eso se refleja un poco en lo que he escrito, de crítica de cuestionamiento del colectivo de la comunidad, eso del conflicto LGTBI, bueno, creo que es un debate interno que ahí lo he intentado resumir brevemente, y también pensé que me estaba queriendo decir algo, que además me mandaste como ejemplo el término de la gordofobia. Yo siempre he querido ser gordo, no lo conseguía, y se ve que ahora por fin eso también es algo que me ha gustado mucho. También pensé que la persona ideal era Javier Sáez, pero que ya había hecho como 3 términos, o sea, que al final quizá estoy un poco tranquilizó bastante, y nada más. No sabía muy bien para qué era, ahora al verlo creo que me hubiera jugado un poco más, ¿vale?
Bueno, a mí esto me llegó un poco de rebote porque yo coincidí con María cuando estuvimos en Office de gastronomía y me dijo, ¿se ha quedado un término libre en este proyecto que tenemos maravilloso, que Algarismos Queer? Y me dijo, ¿te apuntas? Vamos a ver. Y yo vengo de la historia del arte, por lo cual, ya sabéis que aquí la historia del arte en España es quizá una de las disciplinas más rancias que hay, para que vamos a engañarnos. Y yo dije, bueno, no tengo yo mucha idea sobre todo esto, pero vamos a ponernos. Y yo tengo que dar las gracias porque realmente a mí sí que me ha abierto la mente, como creo que va a abrir la mente a mucha gente que se vaya a aproximar de cero a este volumen de algoritmos, porque te das cuenta de muchísimas cosas, te caen muchas ventas, de lo que decíais, el poder que tienen las palabras y que tiene el lenguaje para construir realidades y identidades. Y no os digo nada más, podéis, que seguro que os va a gustar. Así que nada, ¿quién se anima a alguien más? Ya que me han hecho un placer más rato. Hola, ¿sí? Bueno, yo soy un poco vergonzosa, así que participo con el término del complejo industrial penitenciario que Lucas me dio porque hacía poco había salido una traducción mía para Bellaterra de Dean Spade, Una vida normal, y Dean Spade habla muchísimo de este problema. Entonces me dijo, ya está, fantástica, lo vas a hacer tú. Y bueno, me parece una buena idea porque es un problema terrible que tienen en Estados Unidos sobre todo y una forma de criminalización de la pobreza y de racismo, bueno, no sé. Entonces, bueno, lo único que quiero decir ya es agradecerles este volumen que me parece muy necesario, que va a abrir muchas mentes, también espero que de traductores y filólogos, porque yo estoy en las dos, tengo una pierna en cada lado y entonces, por ejemplo, estoy en la Asociación de Traductores Literarios de España y tenemos una lista interna de correos, entonces sé perfectamente cómo piensa la mayoría y muchas veces son unas posturas bastante cerradas y bastante... Entonces me parece que esto puede ayudar mucho, ¿no? También explicado y con tantas autoras y ya está.